En este pequeño videocurso vamos a aprender a cómo hacer el pan sin gluten. Empezaremos con un pan en la panificadora, la misma receta la haremos en el horno y la misma receta en sartén, para que veáis los diferentes tipos de levados y cómo funcionan estas harinas. 15 gramos de chía, 15 gramos de levadura fresca, 500 gramos de mis panificables sin gluten, el agua siempre templada, 450 de agua y 15 mililitros de aceite y un huevo. El huevo dará elasticidad a las masas. En las primeras masas aconsejo que le eches huevo, porque así tendrás menos errores de que la masa te baje o te dé algún tipo de problema. Echaremos primero el aceite y la mitad del agua para que no se nos quede la parte de arriba, tengamos que moverla en la panificadora. Y ahora añadimos la harina sin gluten, el mis panificable sin gluten, el huevo bien batido, que lo hemos batido anteriormente, añadimos la chía. La chía da elasticidad a la masa y aparte nos aporta fibra que en nuestra dieta es baja en fibra y muy necesaria. Y la levadura la desmenuzaremos bien, en este caso en panificadora no la levaremos. Si tenemos 1 hora y 30 de fermentado a entre 26 y 35 grados, probablemente en algunas elaboraciones de las que hagamos lo que nos falla es la temperatura. ¿Qué nos dice estos 96 grados? Que cuando ponemos el horno a 180 grados y hacemos pizza o cualquier otra elaboración que hacemos con la masa, quemarla, no le damos tiempo a que leve lo suficiente. Y ahí están los problemas de la fermentación. Ahora vamos con esta misma receta en el horno y no pierdas detalle hasta el final del vídeo, porque en la sartén, que es el último vídeo, aprenderás muchísimas cosas. Para aprender a hacer pan como un panadero tienes que empezar por esta receta. 15 gramos de levadura fresca, 40 mililitros de leche templada. Si tienes termómetro, son 36 grados el máximo. A más de 36 grados romperías la masa y no llegaría a elevarte. Una cucharada de azúcar. Si no tienes termómetro, la temperatura es que te aguante el dedo dentro de la leche. Lo moveremos bien y lo cubriremos. Aproximadamente son de unos 10 a 15 minutos lo que tarda en reactivarse la levadura. Verás unas pequeñas burbujas. Si en 10 o 15 minutos no ves aunque sea unas pequeñas burbujas, es que la levadura no te sirve. Muchas veces compramos levadura en la tienda, que sobre todo la de panadero, que la he probado muchas veces en Mercadona y vienen ya desde la tienda mal. Así que esto tenlo en cuenta, porque a veces no eres tú, es la levadura. Después de 30 minutos aquí veis la levadura perfectamente fermentada. 320 de agua tibia y 3 gramos de sal. Si estás cansada de hacer panes que no te salen, no le agregues sal y no tendrás problemas con la fermentación. Un huevo, 30 mililitros de aceite de girasol. Añadimos el agua a la que le hemos echado la sal previamente. 15 gramos de chía. Aporta humedad a la masa y ganamos algo de volumen con la chía. Aparte tiene muchísima fibra. Vamos a amasar ahora con un tenedor. 500 gramos de mis panificables sin gluten. Y ahora mientras amaso os voy a explicar qué pasa si la masa no nos fermenta. Caso 1. Me pasé con la harina. Si te pasas con la harina, probablemente no te fermente la masa. Caso 2. La temperatura del horno la has puesto demasiado elevada. Y caso 3. Me quedé corta en la levadura. O me pasé de levadura. No podemos echar más levadura. Es un error pensar que a más levadura nos fermentará mejor. La masa siempre tiene que tener un 60% de sólido y un 40% de líquido. Cubriremos bien nuestra masa durante 30 minutos. Después de 30 minutos, mi masa ha elevado. Aparentemente yo pensaba que la masa estaba ya en su punto para llevarla al horno. Pero tenemos 18 grados. ¿Qué grados necesitamos? Entre 26 y 35 grados. En estos 30 minutos no le he dado tiempo a elevar lo suficiente para que me salga un pan óptimo.
Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Como no tenemos termómetro y no sabemos si la temperatura ha llegado donde tenía que llegar, lo llevaríamos al horno, pero con otras temperaturas diferentes a las que se utilizan, que normalmente se utilizan 180 grados. Ahora más adelante os explicaré cómo utilizar el horno para que luego no tengáis problemas con la fermentación del pan, porque normalmente no cogen los grados. En los reposos que les damos a las masas no llegan a coger la temperatura. ¿Por qué? Pues porque nuestra casa está helada y por muchos motivos más. Los 500 gramos de harina yo los voy a partir en 3, pero te aconsejo que lo hagas en 6. En las elaboraciones sin gluten siempre es mejor que hagas la mitad, porque los levados son más complicados y así tienes un mejor resultado. Untaremos el molde donde lo vayamos a poner con aceite. Y si tenéis papel de horno, pues nada, directamente al papel de horno. En este paso puede que necesites harina, depende de la marca de tu harina. Si tuvieses que utilizarla no pasa nada, la utilizas. Pero si te puede ayudar del aceite, mucho mejor. Y le daremos un pequeño amasado, tampoco un gran amasado, porque este es el reto de esta receta, que cualquiera la puede hacer. Entonces, si no eres muy bueno amasando, en esta receta lleva un amasado muy básico, pero el pan, a pesar de su apariencia, está riquísimo. Y nos seguiremos ayudando del aceite. Y si no, pues un poquito de harina. Yo tengo un truquito para no añadirle mucha. Se le añado con el colador. Le voy añadiendo con el colador, así le voy añadiendo muy poca. Y apretaremos nuestros panes lo máximo, o sea, aplastados, que queden muy aplastados. Y luego cubrimos y dejamos que leve por 1 o 2 horas. Aunque este tiempo no tiene por qué ser exacto, porque luego os voy a enseñar cómo utilizar el horno para, aunque no haya elevado, no haya cogido la temperatura exacta, aún así nos leve. En el horno no se queme y quede la miga por dentro como tiene que quedar. Y si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas y me gustaría que dejes en los comentarios qué comida echas más de menos desde que te dijeron que no podías volver a comer gluten. Yo pondré lo que me vino a mí a la cabeza. Pondremos el horno a precalentar a 200 grados. Ha estado 1 hora de reposo y ahora los pintaremos con aceite de girasol o aceite de coco, cualquier aceite que no sea de oliva. Le haremos un corte superficial con el cuchillo. El cuchillo hay que mojarlo en aceite para hacer estos cortes. Si tiene un cúter, mucho mejor. En pastelería se utiliza una hoja de cúter. Antes, cuando pusimos el termómetro, no había fermentado y os dije que iba a dar un tea en el horno. Tenéis que poner el horno a 150 grados. A esta temperatura no cortará el levado y seguirá levando. Y así, si no te había fermentado lo suficiente, le darás tiempo para que se fermente y se cueza. Cubriremos el pan durante 40 minutos de cocción. Y luego quitaremos el papel de aluminio y lo coceremos hasta que esté listo. Mi pan han sido los 40 minutos tapados con el papel de aluminio y 20 minutos más sin el papel. Y aquí tenemos el resultado. Abajo os dejo la receta súper bien escrita en la cajita de descripción. Vais abajo y tenéis la receta escrita y explicada de cómo se elabora el pan sin gluten. Y ahora seguimos con esta misma receta del pan en sartén, que queda igual de flexible que esta y sin agregarle ningún tipo de ingrediente, solo harina, huevo y un poquito de chíada. Esta receta con los casi mismos ingredientes que las otras 2 recetas en sartén ha quedado espectacular. La verdad que ha quedado súper flexible, un sabor súper casero y creo que mis próximas elaboraciones serán en sartén. Espero que disfrutéis de esta receta tan elástica. Y decir que me ha sorprendido el sabor que tiene, diferente al de la panificadora. Parece un pan muchísimo más casero, mi panificadora es buena, pero tengo que decir que la sartén ha ganado este pulso. En el agua templada, para no fallar, siempre es mejor que la dejes un poquito más fría si estás dudoso si es la temperatura correcta. En la descripción me extiendo más en este tema, así que ya sabes, pásate y échale un vistazo.
Yo en casa ahora mismo tengo una temperatura de 13 grados. Esto importa a la hora de la fermentación de las masas. Así que ya sabes, si en tu casa hace mucho más frío, ponla en el sol de la ventana, cerca de una estufa, chimenea. Busca alguna solución para que tu masa llegue a una temperatura óptima. Ahora reservaremos esta levadura para utilizarla al final en la masa que vamos a elaborar. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré todo detallado y con algunos tips y consejos sobre los levados y demás. Y nada, desearos que os salga un pan súper estupendo y que en un futuro los podamos compartir y disfrutarlo. Impregnaremos el cazo o sartén donde lo vayamos a cocinar en aceite para que no se nos pegue la masa y nos quede un estupendo pan. Es importante que prepares primero los utensilios para cuando tengas la masa lista vaya directa al utensilio y no rompas el proceso de fermentación. En las masas sin gluten siempre empezaremos por los líquidos, bueno, y en el resto de las masas también. El agua templada, como he dicho antes, más vale que te pases de fría que no te pases de caliente. Y ahora veréis lo curioso que es porque la primera parte del amasado la vamos a hacer con un tenedor. El tenedor es un recurso estupendo cuando no tienes amasadora porque todo el mundo tiene un tenedor en casa y hay que utilizarlo. El tiempo exacto que he tardado desde que he cogido el tenedor hasta que lo cubro han sido de 6 minutos. Lo único que he hecho es integrar bien los ingredientes. Si tú tienes que tardar un par de minutos más porque era un poquito más lento, los tardas. Pero simplemente integrar los ingredientes, que se quede todo como una masa homogénea. A la hora de cubrirlo es importante que no le entre ni una gota de aire. Si no tienes papel filling, puedes utilizar un tupper o algo que tú sepas que es hermético, que no le entre nada de aire. Aquí lo vamos a tener cubierto durante 15 minutos. Yo tenía 13 grados en casa, si tienes unos poquitos menos, pues en vez de 15 minutos le puedes poner unos 20 minutos. Y como hemos visto en la anterior receta que la fermentación era entre 26 y 36 grados porque si no quemaríamos la masa, esta masa nos ha cogido 20. ¿Qué haríamos ahora si lo lleváramos a una sartén muy caliente? Pues que romperíamos el proceso de fermentación. Por eso te aconsejo que de todos los fuegos que tengas, el más pequeño lo pongas al mínimo para cocinar este pan. El más pequeño tardará en calentarse, pero hará que la fermentación vaya lenta y te queda un resultado óptimo. Le daremos este segundo amasado de 1 minuto para quitarle el aire a la masa. Como ves, ya la podemos tocar sin que se nos impregnen los dedos. Y ahora ya sí la partiremos en dos para dividirlo en 2 sartenes porque hemos utilizado medio kilo de harina y es un pan bastante grande. Nos impregnaremos las manos en aceite para manipular la masa y dejarla bien sellada, para que no quede ningún poro. En el fuego más pequeño, al mínimo, durante 15 minutos por una cara y por la otra. Estos cortes con el cuchillo se lo haremos a los 5 minutos de haberlo tenido en el fuego, que es cuando ha cogido aire la masa, para que se nos haga por dentro y no se nos quede crudo. Los cortes con cuidado, de no romper la masa por encima, superficiales. Y ahora sí, después de 15 minutos, con la tapadera y a fuego lento, le damos la vuelta como si fuese una tortilla. Y lo tendremos otros 15 minutos más. Yo lo que hago es me pongo la alarma y así no fallo en darle más tiempo por un lado y menos tiempo por el otro. Y bueno, y esta receta básica que nos ha enseñado que no nos podemos pasar de la temperatura de la masa, que tenemos que hacer panes más pequeños para que la fermentación sea mejor y sobre todo tenemos que poner
hacerlos para poder llegar a hacer un buen pan. Pero con estos principios básicos cualquiera puede llegar a hacer un pan tan estupendo y tan rico como este. Y una idea que se me ocurrió, que esta noche hago kebab porque el pan ha quedado súper estupendo. Nos vemos en mi próxima receta.